Buenas noches, qué bueno que nos acompaña nuevamente otro jueves a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto los que nos sintonizan a través de Facebook. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de Runner 503 y por supuesto este programa llega hasta sus pantallas gracias a nuestros patrocinadores. Claro, Jellycar, Powerade, Michelob Ultra, Coros, Unamérica, Head Isuzu, Dr. Juice y Sardimar. Miren, hoy tengo un programa que particularmente a mí me gusta porque yo he sufrido con este tema que hoy les voy a contar. Hay muchos factores que nos afectan a la hora de participar en una carrera. Usualmente los runners pensamos más que nada en factores internos o que dependan de nosotros mismos. La habilidad para correr, la preparación que hemos tomado, nuestra mentalidad o incluso el equipo que vamos a llevar a la carrera, que si los zapatos correctos, que si la camiseta correcta, que si el short correcto. Pero aunque estos factores internos importan mucho, los factores externos son igual de importantes. El tipo de terreno en que corremos, nuestra competencia, las condiciones de la pista, todo esto puede afectar dramáticamente a nuestros resultados. Pero sobre todo en esto hay un factor que a veces no tomamos en cuenta, pero que siempre está presente y nunca está bajo nuestro control y tiene repercusiones gigantes en una carrera. ¿Cuál ustedes piensan que es? El clima. Para nosotros que corremos más que nada en El Salvador, tal vez eso no tiene muchos efectos porque no tenemos climas tan extremos como en otras partes del mundo. Sin embargo, es muy diferente correr con frío y viento a correr bajo un sol potente o a correr bajo una fuerte lluvia. Tanto nuestro cuerpo como nuestra mente reaccionan diferente a todos estos climas. Por eso nuestro desempeño es diferente en cada uno de ellos. Pero bueno, aquí en El Salvador sabemos que al final de cuentas no hay grandes variaciones en el clima, ya que el 90% del tiempo aquí o hace calor o llueve. Pero esto no es el caso en otras partes del mundo. Tomemos por ejemplo la cordillera de Alaska, la cual tiene una elevación de más de 6,000 pies de altura y tiene temperaturas hasta de menos 23 grados centígrados durante el invierno. Y entonces uno se pregunta, ¿a quién se le ocurriría correr una carrera ahí? Bueno, por lo menos hay 15 personas que cada año desde 1982, que es cuando comenzó Alaska Mountain Wilderness Classic, esta carrera se hace aunque ustedes no lo crean. Pero sí, Alaska le pareció helado. ¿Qué tal les parece el Polo Norte, donde cada año se celebra el maratón más helado del mundo? Las temperaturas suelen oscilar entre menos 45 y menos 40 grados centígrados, pero en días particularmente helados puede llegar a los menos 60 grados. Por otro lado, opuesto a este clima, tenemos la ultramaratón de Badwater en California, autodenominada la carrera a pie más difícil del mundo. Para que tenga una idea, la carrera comienza en la cuenca de Badwater, 86 metros por debajo del nivel del mar, atraviesa el Valle de la Muerte, que es un desierto gigante, y termina en el portal de Whitney, 2,552 metros por sobre el nivel del mar. Así es, son 217 kilómetros, mayormente en picada, en un lugar donde la temperatura ha alcanzado los 134 grados centígrados. Dios mío, qué calor de verdad. De hecho, en palabras de Dean Karnazes, quien ha completado el desafío 11 veces, el Valle de la Muerte es tan caliente que hasta puede derretir sus tenis. Bueno, y es que se llama el Valle de la Muerte por alguna razón. Y si bien en nuestro país no nos enfrentamos a estas condiciones tan extremas, el clima siempre nos afecta, sobre todo si queremos irnos a otros lados del mundo a correr carreras. Es importante siempre tener en cuenta el clima de la carrera a la que nos hemos inscrito, porque si no nos podemos llevar realmente muchas sorpresas. Se los digo por experiencia que a veces no sé a qué temperatura realmente va a correr y eso sí nos puede afectar muchísimo, no solo físicamente, sino que mentalmente, si uno piensa que va a correr con un poquito de calor y se encuentra con frío, sobre todo los que somos sumamente friolentos como yo, que con media brisita ya sentimos que estamos en el Polo Norte. Para ayudarnos en este tema, hoy contamos con el apoyo de Oscar Gutiérrez. Oscar es Master Coaching Deportivo, ha sido seleccionado nacional de atletismo máster y fue mundialista de atletismo en 2 años consecutivos, 2018 y 2019. Oscar tiene más de 100 carreras ganadas tanto a nivel nacional como internacional y como él es coach y también prepara muchos corredores para hacer esto y supongo que también le ha tocado ver el tema del clima con ellos, por eso quería hablar
hoy justamente con Oscar. Oscar también ya es un corredor amigo de Runner 503 que siempre nos ha estado colaborando. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y contento de estar nuevamente con ustedes. Ya teníamos unos días. Bueno, la última vez fue online, Fue virtual, fue sí, sí. virtual y pues encantado, ¿no? Y el tema pega, créeme que pega mucho. Sí, sobre todo ahorita que no sabemos, bueno, que a muchos corredores aquí en El Salvador nos ha tocado correr bajo la lluvia porque salimos de nuestras casas y cuando ya estamos en pleno entreno nos empieza a llover y ese tipo de cosas. Aparte de los efectos evidentes que tiene el clima para nuestra carrera, ¿qué efectos tú le ves más complicados cuando realmente no sabemos en qué clima vamos a correr? Fíjate que Sobre todo para pasan, nuestro cuerpo. sí, pasan factores bien claves. El primero, por experiencia propia, en uno de los dos mundiales en que yo estuve, ese cambio de clima para mí fue muy abrupto porque yo viajé en marzo a Polonia. Ujú. En marzo acá Calor. tenemos calor, ¿verdad? O sea, tenés el sol a temperaturas súper altas. Pero cuando yo llegué a Polonia estaba a -4 grados. Entonces yo de aquí me fui con 32 en la capital y me bajo en Varsovia con 34 grados. Entonces ese cambio abrupto a mí me afectó en ese mundial. Yo no estaba entrenado para correr bajo esas Ahora, ¿tú condiciones. sabías que te ibas a enfrentar a a ese cambio de clima? ¿Por lo menos habías tenido conciencia o realmente nunca supiste ese cambio? O sea, sí sabía, pero ¿a dónde voy a entrenar así? Ya Entonces, vamos a esa pregunta, no te me Entonces, adelantes. localmente no tenemos un lugar donde nosotros podamos hacer, digamos, Ajá. pruebas. Más que la mía era de cross, y tú sabes que el cross es montaña, en Ujú, montaña a -6, y para, digamos que la cereza al pastel, ese día estaba nevando y ujú. llueve todavía durante la competición. Entonces, eso fue para mí abismal porque tuve que correr con mallas de calor, con una camisa térmica, con guantes, con una bandana que solo me la bajaba para respirar cada ciertos pasos y me la volvía a subir. Entonces, todas esas adversidades que no se pueden entrenar, porque estoy Ujú. poniendo un ejemplo demasiado quizás abrupto entre lo que pasó con con lo que vivimos acá, pero me pasó. Y como tú decís, no nos entrenamos o no nos preparamos y queremos ir a correr la maratón de Berlín y no sabes cómo va a estar el clima, o querés ir a Ujú. Londres o Chicago que llueve mucho y el viento, etcétera. Y son factores que sí tú tenés que tomar en cuenta. No solamente es el tema de entrenarme, de madrugar, de hacer el esfuerzo, de cuidar la comida, de cuidar el descanso, sino que saber si yo estoy preparado muscularmente, aeróbicamente, en mi VO2, en mi VAM, que son ya aspectos técnicos que influyen en el rendimiento al Ujú. momento de realizar un tipo de carrera como esa. Ahora voy a lo que tú decías exactamente de cómo hacemos para entrenarnos sabiendo que vamos a correr, no, no estamos hablando de esta carrera de Alaska, ni menos la del Polo Norte, ni mucho menos esta de la muerte que yo mencionaba. Bueno, tal vez sí, pues, pero digamos que el tema es climas más normales. ¿Cómo hacemos para entrenar? Te estoy hablando de climas, bueno, -4 grados. Por ejemplo, Miami, que muchos corredores van a Miami a principio de año, todos los años el clima es diferente. Me acuerdo que en el 2015 que fui, habíamos entrenado en diciembre y el clima nos daba a que iba a estar como a 16 grados más o menos, que para nosotros es un gran frío, pero digamos que funcionaba para entrenar por acá. Cuando llegamos a Miami con la sorpresa de que había un frente frío, entonces ya no eran quizás los 14, 15 grados que nos habíamos imaginado, sino que estábamos a -7 grados. Y para todos los que fuimos en esa oportunidad, fue realmente terrible porque ni siquiera llevábamos Guante, nada. guantes, absolutamente nada, y ahí salimos a correr a buscar cosas. El siguiente año, a los corredores que fueron ese año, les llovió, o sea, les hizo el doble de frío, estaban corriendo a -4, entonces no sabes, y mucha gente te dice, no, Miami, el clima es como bien tropical, igual que el nuestro, tenés calorcito cuando pasas por la bahía y todas esas cosas, pero realmente no sucede. Pero hay otros lugares donde vos ya sí sabes que te vas a enfrentar a un frío. ¿Cómo haces para entrenar en un país como el nuestro, que como lo decía al principio, tenés o calor o tenés lluvia y nosotros que sentimos que es un gran frío en diciembre, pero es lo más frío que tenemos? ¿Cómo hacemos? Fíjate que puntualmente nosotros en el país tenemos, digamos, dos lugares que contrastan uno con el otro de la Ujú. realidad. El Pital, hay una Ajá. carrera que se hace en el Pital y se corre a 4 grados, 5 o 6 grados. La mayoría de corredores que han participado en esa carrera se sienten afectados físicamente por el frío. Ujú. Y también podemos tener el ejemplo de San Miguel, por ejemplo, o la zona oriental, que también realiza competiciones
a 32, 34, El otro 36 grados. extremo. Entonces, ahí tenés los dos extremos en el mismo paísito, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que si tú no entrenás el tiempo, clima, cuando tú llegas a una zona alta, el volumen de oxígeno, que es tu famoso VO2, que te lo marcan la mayoría de equipos tecnológicos, y tu VAM, que es el volumen aeróbico máximo, se incrementan. ¿Y qué sucede? Esos dos juntos hacen que tu frecuencia cardíaca sufra aún más 10 en calor o en frío. Y eso es rendimiento. Hablándolo en cristiano, si yo corro a 6 el kilómetro, pero mi incremento del 10% hace de que ese 6 por kilómetro baje y se convierta en un 6:30, 6:45. Y tú sigues corriendo al mismo ritmo, con el mismo rendimiento, con el mismo cansancio, pero más lento. Porque no lo entrenas. ¿Cómo puedo hacer? Si yo estoy en San Salvador, por ejemplo, y tengo que competir en el Pital, y digamos que la carrera casi siempre es en los primeros meses del año, yo los últimos meses o los meses donde yo tengo más frío en la capital, entreno en horas más temprano. Tengo que hacer un sacrificio para levantarme a las 3:30 y entrenar a las 4. Entrenas de 4 a 5 de la mañana. La idea es que tú generes climas similares para que tu cuerpo vaya acostumbrando, y el volumen de oxígeno o esas partículas de oxígeno en la musculación al momento de la carrera van acostumbrando a la parte muscular, los tendones, la articulación, el calentamiento, el ritmo, y todos esos factores que la mayoría de corredores no toman en cuenta se pueden entrenar, toda vez y cuando tú entrenes en climas similares. Claro, allá hasta 4 grados, ¿verdad? No les digo hagan un campamento en el Pital un mes antes, o sea, porque no les va a funcionar tampoco. Pero sí entrenen 1 o 2 meses continuamente en un horario más fresco, revisar la temperatura ambiente, y con eso ya poder tomar la decisión de decir, pues yo me voy a levantar a las 4 porque según el pronóstico del clima, que también no están acertados muchas veces, va a estar a 10 grados, a 12 grados. Para nosotros en la capital, siendo muy sinceros, 10 o 12 grados es un frío tremendo. Pero si tú corres en esa temperatura, al Pital vas a llegar a sufrir mucho menos de lo que vas a sufrir si no entrenas en esa temperatura. Sucede lo mismo con la playa. Carreras de playa, carreras en la zona oriental, que hay mucho calor. No le estoy diciendo al corredor que debe de salir a las 12 a correr. Eso no existe. Si usted sale a las 12 del mediodía, lo que va a sufrir es una deshidratación. Ay, pero hay mucho corredor bueno, yo he escuchado a mucho que le gusta a esa hora correr porque siente que trabaja más, porque se esfuerza un poquito más. Yo también veo eso totalmente trágico, correr a las 12 del mediodía. Aparte, yo hasta termino con dolor de cabeza cuando lo hago a mediodía, justamente por la deshidratación. Pero podría ser válido. Suponete que yo te digo, Oscar, quiero ir a esta carrera del Paso de la Muerte, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera, pero me quiero ir a esta carrera. Quiero morir a Alaska. No, pongámoslo en calor, porque digamos que nuestro clima es más dado al calor que al frío. Sí. Quiero hacer justamente esta carrera en el lugar más caliente del mundo, esta carrera extrema, me quiero ir a meter ahí. ¿Cómo entreno? No me puedes mandar todos los días a San Miguel. No. El plan de entrenamiento es, digamos que en líneas generales, lo primero es el ritmo. Tú sabes de que cuando estás en calor, el corazón necesita enviar mucha más sangre que se convierte en oxígeno a los músculos, y eso significa un aumento de la frecuencia cardíaca. Si mi plan de entrenamiento ha sido basado a ritmos contra frecuencia, eso no va a resultar entrenando en calor, porque tú vas a correr a 5, pero tu frecuencia es 180, ¿verdad? Y probablemente ese no sea tu máximo, porque tu VO2 más tu VAM más tu ritmo de carrera puede decir que corres a 5 con 160 pulsaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hacer variaciones de entrenamiento. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Cuando hablo de variaciones de entrenamiento, son entrenamientos cortos en calor, largos en temperatura ambiente o en temperatura normal, o los famosos fondos. La mayoría de gente dice, va a haber una carrera en el puerto, voy a ir al puerto a hacer un fondo de 32 kilómetros a la hora de la carrera. Eso no existe. ¿No funciona? No. Hemos sido engañados muchos años por muchos factores, pero no existe. Yo pensaría que sí. Bueno, sí, yo ¿Por qué? entrené así. Porque estoy haciendo que mi cuerpo entrene al mismo clima, ritmo de una competición. Y entreno es entreno, y competición es competición. Entonces tú lo que estás haciendo es cargando a tu corazón a que haga algo que solo la va a hacer una vez, porque la carrera solo es una vez, no es todos los domingos haciendo fondo. Entonces, ¿qué es lo que yo genero?
una base aeróbica grande, un volumen amplio de oxígeno o el famoso BAM, con un ritmo suave. Si yo corro a 6, voy a hacer a 7:30 y me mantengo 2 horas corriendo a 7:30. En una temperatura de 22, 24 grados. Es fresco, pero ya voy a ir a correr a 32 o 34. Pero esos 2 horas a 24 grados, yo las puedo transferir a 1 hora a 32 grados. Porque mi frecuencia cardíaca no va a estar a tope como va a estar aquí. Entonces, no se trata. Otra cosa que yo veo mucho en algunos corredores que cometen ese error es decir, voy a montaña y me meto a montaña todo un mes previo a la carrera. Tampoco existe. En la montaña, ¿qué es lo que tú más utilizas? ¿Ritmo o fuerza? Fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que debes de trabajar? La fuerza. Exacto, pero la fuerza no se trabaja yendo a subir todos los días el ecoparque. La fuerza se trabaja segmentada. ¿Cuáles son los músculos que impactan en la fuerza en una montaña? Las piernas. Bueno, los brazos también, sobre todo si vamos Bastones, etcétera. y todo eso. Entonces, todo este tipo de cosas técnicas, nosotros como entrenadores... Siento que me está pasando un examen aquí, hombre. Todo ese tipo de cosas técnicas, nosotros como entrenadores lo valorizamos. Y antes de decirle al alumno si te conviene o no te conviene, porque yo tengo muchos alumnos que me dicen, yo quiero hacer la maratón en 3 horas. Sí, pero tú no dominas el 21 en hora y media. Y no es que lo vas a partir en 2, siempre es el 5% más en cada distancia. Entonces, si tú quieres hacer hora y media en 21, tenés que dominar un 10.000 en 42. Y para dominar un 10.000 en 42, tú tenés que dominar un 5.000 en 20. Y si querés dominar un 5.000 en 20, iniciás con un chequeo, lo que yo hago primero a los alumnos principiantes, un chequeo de 3.000. Y de ahí parto, frecuencia cardíaca tal, zona de frecuencia tal, zona aeróbica tal, ritmo tal, tú puedes llegar a pegar esto. Algunos relojes ahora nos dan la información, cuánto tú puedes hacer en cada distancia. Claro. Entonces pasa lo mismo con el clima. Yo tengo que preparar mi musculatura porque en el clima cálido mi musculatura se disminuye por el impacto del gasto calórico. Mi cuerpo caloriza energía por estar activo más el impacto del clima. Es doble gasto calórico. Y en el frío mi musculatura se contrae. La crioterapia es una contracción muscular para que el músculo se recupere. Entonces, cuando tú corres en frío, el músculo cuesta que caliente, lo que nosotros decimos. No es que cuesta que caliente. Lo sentís todo tetel. Exacto. O vas todo directo, como que es tilinte, ¿verdad? Sí. Pero no, lo que tú buscas en el frío es que tu musculatura entre no en calor, sino que entre en activación muscular. El calentamiento es una activación muscular. Por eso cuando empiezan, vamos a calentar y empiezan a estirar, yo me quedo así. Y yo digo, no funciona. Sí, el calentamiento es activar muscularmente el cuerpo. En frío, el calentamiento es muy diferente que en calor. Y me vas a hacer la pregunta, me imagino, ¿y en calor yo debo calentar? Pues sí, obviamente que sí. Claro que sí, pero los ejercicios de calentamiento de calor no son los mismos ejercicios de calentamiento del frío. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que existe un clima perfecto para correr? Sí, hay un clima. ¿Cuál sería? Bueno, se dice técnicamente y médicamente comprobado, porque metemos a la ciencia y a la medicina en esto, de que el clima perfecto es entre 12 a 16 grados. Ese es el clima perfecto, en el cual el cuerpo humano debería, y lo repito 3 veces porque no todos son iguales, debería de acoplarse tanto molecularmente, muscularmente, en la oxigenación y en el rendimiento de carrera. Voy a poner el ejemplo puntual. ¿Por qué en Berlín se dan los récords? Por el clima. Perfecto. Es un examen. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué Kipchoge si entrena en Kenia a 32, 34 grados, 28 grados o en las mañanas a 10, a 8 grados, por qué llega a Berlín y rompe el récord? Por clima. Altimetría menor. Clima estándar. Ahora, cuando hablamos de frío y hablamos de grado, justamente hoy se lo estaba explicando a alguien que hablábamos justamente que esa es mi siguiente pregunta, pero no me la contestas ahorita, ¿en qué clima me gusta más correr? ¿Si en calor o en frío? Yo de verdad no me gusta correr en la libertad porque yo siento que me asfixio, pero tampoco me gusta el frío. O sea, acabo de correr en San Francisco, que no sabía que era tan helado, corrí a 13 grados, que está en el rango que tú decís, pero estaba haciendo un gran viento, entonces la sensación térmica no era de 13 grados, yo creo que era de -2, aparte de lo friolenta que soy, que ya les he dicho, ¿verdad? Entonces, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo diferencias entre los grados perfectos para correr
más la sensación térmica, porque lo mismo pasa en la Libertad. En la Libertad por ahí a veces no estás tan alto, pero la humedad, que también influye acá, la tenés al 100% y la sensación térmica es mucho más elevada que lo que realmente los grados centígrados que te están dando en tu reloj, en lo que sea que vas usando. Sí, el tema de los 12 a 16 grados va en base a la sensación térmica. O sea, Ah, son 12 a 16 grados de sensación térmica. Si ustedes están entrenando a 20 grados, pero hay frío seco, ujú, tú estás a 20 grados en un clima, ujú. pero en frío seco yo estoy a 16 grados. Entonces mi sensación térmica, o sea, mi cuerpo siente a 16 y mi medidor de temperatura dice 20. Entonces, ustedes no tienen que basar, es que hasta que aquí diga 16 voy a entrenar o hasta que 16 voy a correr. No, ustedes deben de basar su sensación térmica, o sea, cómo su cuerpo percibe el clima y esa es la medición exacta, 12 a 16 grados térmicos, o sea, lo que mi cuerpo siente. O sea que no basta con ver el clima de X país para decir, está a 12 grados, estoy perfecto. No, no, lo Ok, siento, no bueno. basta con eso. ¿Y la tuya cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu... No hablemos de la perfecta, tu clima favorito para correr? Frío. El frío, no. Sí. Bueno, mis mejores marcas son en frío. Mis mejores marcas han sido fuera del país y en frío. En España a 6 grados, en Polonia a -4, Sí, que es que fue el duro. calor es Sí, duro, ¿verdad? sí, Te pero deshidrata más que lo que pasa es que tiene que ver con la ruptura fibrilar. Ujú, Cada uno es diferente, eso es como el DUI, ¿verdad? Cada quien tiene su ujú. propio número. Y la ruptura fibrilar es la cantidad de fibras que tú rompes, de acuerdo a tu capacidad muscular. En mi caso, como tú sabes, o la mayoría que me conocen, mi fuerte es la velocidad. Entonces, Ujú. mi ruptura fibrilar por mi tipo de piel y mi musculatura es más fácil de Ujú. romper. Las personas de color rompen menos fibras porque su musculatura es más gruesa, entonces tardan más en recuperar su servidor que una persona de color, se recupera más Ujú. rápido. Pero yo en frío, volvemos a la crioterapia, mi ruptura fibrilar es grande y en frío se recupera rápido. Por eso Ajá. yo rindo mejor en frío que en Bien caliente. caliente. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. De verdad que es súper interesante esto del clima. Yo creo que quizás el mensaje principal es que antes de inscribirnos a una carrera, tomemos en cuenta todos estos factores, es decir, el clima, los centígrados en los que puede estar, pero sobre todo cómo vamos a entrenar. O sea, yo mucho quisiera ir al Polo Norte a correr, pero si aquí no tengo, o sea, cómo lograr ese entrenamiento que me permita realmente tener una carrera placentera y además con un buen rendimiento, mejor ni me meto y como para qué, ¿verdad? Entonces creo que es importante tomar en cuenta todos estos factores que son importantes a la hora de decidir en qué carrera me voy a inscribir, ¿cierto? Sí, claro. Al final, como yo le digo a todo el mundo, todo está en donde ustedes se sientan más cómodos. Hay gente que me dice, fíjate que yo en la playa no corro, ¿verdad? Porque yo el sol lo Bueno, detesto y yo ni voy a la playa. O a mí me encanta la montaña, yo en la montaña me siento feliz. Se trata de disfrutar ujú, siempre con el mismo concepto que lo hacemos por salud. Usted debe de correr por salud. sí. Empezamos esto, creo, todos por salud. Yo lo empecé por salud. Y bien o mal, creería yo de que si tú corres por salud y pasas enfermo, algo no está bien en esa Sí, ecuación, ¿verdad? Igual si totalmente. tú vas a una carrera y terminas, yo he visto personas orinando en sangre, Ujú. vomitados, desmayados, desvanecidos Bueno, de por hecho, los climas. nuestro programa anterior, bueno, el primer programa de este mes tuvo que ver con las muertes súbitas ahorita en los corredores, que por cierto, si usted no lo vio, puede buscarlo también en todo el timeline de YouTube, ahí lo puede encontrar porque fue una entrevista muy interesante a un doctor y hablamos justamente de la muerte súbita. Muchísimas gracias, se me acaba el tiempo, Oscar, gracias por tu tiempo y No, por gracias. venirnos también a dar tus conocimientos. Y mire, la verdad que hablemos lo que es. Si por alguna razón usted está interesado en participar en alguna de las carreras extremas que he mencionado, pues busque información en los sitios web. Solo puede visitar el sitio web de Badwater si le interesa la carrera más caliente del mundo o visitar el sitio de North Pole Marathon si prefiere competir en la más fría. Y mire, ahí nos cuenta si hace cualquiera de estas dos, que estaré muy ansiosa de entrevistarlo o entrevistarla
para ver cómo le fue, o la más caliente o la más fría, así que ahí nos cuenta. Los esperamos la próxima semana con otro programa súper interesante para todos los que amamos el deporte, amamos llevar una vida saludable, o para los que simplemente estamos interesados en empezar una nueva vida. Nos vemos el próximo jueves, recuerden, todo es posible, solo haz que suceda.